¿Alguna vez te has planteado que te gustaría cambiar de vida o ahora mismo estás en un buen momento para poderlo hacer? Si es así, este es tu vídeo, porque hoy te vengo a hablar de 5 libros, 5 películas que van a cambiar tu vida. Si no me conoces, me llamo Gerard Martí, soy psicólogo, coach y counselor y hoy empezaremos el cambio de tu vida. Para empezar, te voy a contar que pasaremos 5 etapas. La primera es darte cuenta, como seguro ya estás viviendo, de que hay un gran malestar dentro de ti, en el que la vida que estás llevando no encaja en el estilo de vida que tú quieres tener. Esto nos llevará al segundo paso, y es el conocerte a ti mismo, para poderte hacer las preguntas necesarias solo a ti, que te van a dar la respuesta para saber qué tipo de vida te gustaría llevar y que sea más congruente con ti mismo. Para poder hacer esto, te recomiendo que estés en momentos de tranquilidad donde te puedas hacer estas preguntas, porque el tercer paso va a ser hacer una lista o un programa para poder determinar cuáles son los objetivos que tú vas a tener que conseguir para poder lograr este cambio de vida. Estos objetivos tienen que ser a corto plazo y sobre todo que dependan de ti, para que tú los puedas valorar, ya que va a ser un proceso largo donde habrá muchos obstáculos. No es fácil, ya te lo digo. El cuarto y el quinto punto van juntos. El cuarto es que vas a tener que enfrentar tus peores miedos, donde vas a salir de tu zona de confort, tu zona habitual, y eso a todos nos genera ansiedad y miedo. Por lo tanto, el quinto es muy importante y es poder pedir ayuda a amigos, a familiares y a profesionales como puede ser un psicólogo o una psicóloga que te ayude a poder transitar estos pasos para poder conseguir este cambio que tanto deseas. Ahora pasaremos a hablar de estos 5 libros que te recomiendo para que te puedan ser de guía, de apoyo, de ánimo mientras haces este proceso de cambio vital. El primero es el de Henry David Thoreau, que se llama Walden o Desobediencia Civil. Estos libros te van a ayudar a darte cuenta que el estilo de vida que tú vas a llevar va a requerir de unas situaciones donde vas a tener que poner lo mejor de ti para poderlo conseguir. Aún así, ese proceso lo que te va a generar es deshacerte un poco de esta influencia de la sociedad, que bajo mi punto de vista es muy bueno, porque al fin y al cabo lo que quieres es tu vida a tu manera. El segundo es de Ralph Waldo Emerson, se llama Confía en ti mismo y como ya te dice el título, es fundamental aprender a confiar en uno mismo para poder conseguir estos pasos. El tercero es de Hermann Hesse, Narcis y Goldmund por un lado y Siddhartha por el otro. Ambos hablan de los procesos vitales individuales y de los diferentes cambios que vamos a superar. El cuarto es El arte de la felicidad del Dalai Lama, que lo que te ayuda es a darte cuenta que hay mucha más variedad en estilos de vida y opciones para que tú puedas elegir lo que más te guste para poder tener una vida lo más feliz posible. Y el último es el de Erich Fromm, La vida auténtica, que como puedes deducir, habla de esto, de cómo tener una vida lo más auténtica posible. Ahora pasamos a hablar de las películas, de estas 5 películas que el objetivo de ellas es que te puedan inspirar, que te puedan ayudar, que te puedan apoyar para poder conseguir estos pasos, al igual que hemos hecho con los libros. El primero es Into the Wild. Into the Wild habla de un chico que decide vivir su vida a su manera e irse a vivir a Alaska. No te cuento más, solo te digo esto. El segundo es Matrix. ¿Cómo no? El darnos cuenta que la vida que nos han planteado no es la que nos hace felices ni la que estamos destinados a tener. La tercera es Ahora o Nunca, una película que a mí personalmente no me entusiasmó, pero tiene una idea de base muy interesante y es que aproveches el momento. La cuarta es El Club de la Lucha, un poco más de lo mismo que Matrix. Darnos cuenta que la sociedad no es lo que nos está haciendo ni tener la vida que queremos ni ser felices, por lo tanto es importante elegir lo que nosotros queremos. Y la última es La vida secreta de Walter Mitty, que habla exactamente de lo mismo, pero desde el punto de vista de una persona que está completamente centrada en una vida muy monótona, muy desagradable. Espero que estos vídeos, estos libros te puedan ser de ayuda y que consigas la vida que tú quieres. Un abrazo.